Perfecto. Muy bien, este es entonces el panel sobre cómo publicar en revistas de ciencias regionales en el marco del 13º Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos, que como ustedes saben es el capítulo colombiano de la Regional Science Association International, que este año cuenta con el apoyo de la Alianza 4U, que nuclea a las universidades ICESI, PEAFIT, del Norte y CESA. Muy bien, hoy tengo el enorme gusto de darle la bienvenida a nuestros dos invitados especiales. En primer lugar, el profesor Tomás Ponce Dentiño, que es el editor en jefe de la revista Regional Science Policy and Practice. Tomás es profesor de Economía Regional, Ambiental y Agrícola en la Universidad de las Azores, en Portugal. Bienvenido, entonces, Tomás. Un gusto de tenerte hoy aquí. Bueno, voy a empezar. Déjame presento rápidamente a Vicente y empezamos. Tenemos también entonces el gusto de darle la bienvenida al profesor Vicente Royuela. Vicente es editor de la revista Investigaciones Regionales y es profesor en la Universidad de Barcelona. Vamos a estar entonces conversando alrededor de esta gran pregunta de cómo publicar, cómo tener éxito en las revistas de ciencias regionales. Y para eso entonces es que tenemos a estos dos invitados de lujo para que nos comenten su perspectiva y su visión alrededor de estos temas. Vamos a comenzar con Tomás, que tiene una presentación, y luego le damos la palabra a Vicente. Se prevé entonces que al final los interesados pueden hacer sus preguntas. Entonces, ahora sí, adelante Tomás, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el convite. A mí, bueno, me perdone por mi portuñol. Si no entiende, yo cambio para inglés, pero vamos a intentar de me escuchar en portuñol. Bueno, la aventura de editar una revista científica ha empezado 5 años atrás con Vicente y con otros 5 que pegamos la revista que estaba en una situación un poco embarazosa, un poco complicada, en 2017. Y la idea ha sido de no solamente intentar de trabajar en el ratio publicaciones, citaciones, publicaciones, del impact factor. Nuestro trabajo ha sido no solamente de intentar de aumentar, de crecer en el número de citaciones, pero también en el número de publicaciones. Y eso con alguna selección al inicio, algunas que han pasado porque necesitábamos al inicio de publicaciones, pero ahora vamos siendo más y más criteriosos. Y habíamos apostado mucho en la internacional, en traer editores de América Latina como Patricia Roca y Carlos Azone de Indonesia, Budi de África, de India, y también un poco de la Europa oriental, del este. Bueno, trayendo a esta gente para publicar una revista que tenía un ámbito más internacional. Y la otra dirección estratégica ha sido de empezar con números especiales, porque con números especiales es más fácil
de encontrar revisores y también tiene en media más citaciones. Entonces, hasta ahora no tenemos impact factor, pero yo lo creo, bueno, es la esperanza que tenemos es de en junio, julio de 2022 de preguntar por el impact factor y eventualmente pasar a una otra fase más criteriosa y más orientada de la revista que lo paso a decir. Bueno, la idea es de que nosotros entendemos que Regional Science es comprender tu study, para estudiar la interacción humana en el espacio con métodos avanzados y replicables para el beneficio de las personas y de los lugares. Esto es muy claro. Este es un ejercicio que ha sido hecho con Peter Nijkamp y sus colegas. Este ha salido como la primera idea de que es ciencia regional en un ejercicio de componentes principales sobre varias ideas. Bueno, esto es importante porque todos los papeles que llegan, que no tratan del humano y que no tratan de espacio, bueno, no son, y que no tienen métodos replicables, no son aceptos. Este es un criterio para hacer la regresión al inicio. La otra idea, pero esto es el sueño, es de que Regional Science Policy and Practice tiene que ver con una especie de médicos del territorio que empiezan con el problema, que es un problema local, pero que es sentido a nivel global, porque la revista es internacional, y que es capaz de salir con un pensamiento científico sobre problemas en 6 meses, un año. El caso de COVID es un caso claro que nosotros hemos empezado inmediatamente a hacer un número especial sobre los impactos de COVID. Tenemos un otro que, bueno, muchas veces no funciona, pero ahora uno sobre desarrollo regional en Afganistán. No sabemos qué va a dar, pero puede dar solamente un papel, pero eso es la actitud. La idea final es que los criterios para el del impact factor tiene que ser ser citado por El Economist, por la New York Times, por revistas de público que miran los estudios científicos y que son serias, que tienen impacto político. La idea está también que atrás de un error político está también un error científico, un error de mentalidad, un error de senso común. Bueno, no podemos descartar como científicos, descartar la responsabilidad de políticas que perduran en el tiempo y que son basadas en principios que no están bien o que no están apurados. Esta es la idea. Bueno, habíamos hasta ahora conseguido, pues vosotros pueden ver ahí que los números de páginas ha bajado mucho hasta 2016, o ha sido un esfuerzo grande de aceptar artículos, de llamar gente, pero también de llamar gente que tiene citaciones, y algunos como Andrés Poz, Peter Nijkamp y otros han apostado mucho en esta revista y han contribuido por la mejora en el número de citaciones también. Ahora tenemos el año pasado tenemos un impact factor estimado de 0.8,
creemos que en 2020, en el 2020 llegamos a 1.5 y gustaríamos de llegar a más de 2.0 al final de este año. Vamos a ver lo que pasa, lo que dicen los indicadores. Pero también tenemos EVOs, claro. Aquí están los papeles que no tienen publicaciones y los que tienen publicaciones. Y es claro en este análisis que hay buenos papeles en nuevas áreas, África, Asia, Latinoamérica, que tratan de problemas emergentes, COVID, governance, climate change, migraciones, pobreza, que están enraizados en la literatura y que tienen métodos replicables y que tienen o que recomiendan políticas efectivas. No son buenos para esto los papeles teóricos paroquiales, solamente locales, descriptivos o parciales. Alguna gente que intenta de pegar un papel, una idea y separar en varios papeles, no sirve también. Bueno, ahora ustedes saben cómo se hace un papel, se hace unos ensayos y después se construye el papel de abajo arriba. Hay un proceso, la idea de esta revista es tiene un papel científico dentro, pero antes y después, al final, tiene que tener una motivación, un problema concreto a ser local, pero también internacional, que tiene que ser abordado diferentemente que ha sido antes o porque es nuevo, como COVID, con nuevas reflexiones y evidencias científicas. Este es el proceso normal, tienes el papel, yo soy lo primero a verlo, rejecto o no, envío a editores, los editores hacen la selección de revisores, los revisores tienen 1, 2, eventualmente 3 revisiones. Si tiene métodos muy específicos, yo envío a un editor que es especialista en estos métodos para preguntar si también, y después envío al editor más regional de América Latina o de África o de África o Asia del Sur para la continuación de la revisión. Y bueno, lo que son los temas de Latinoamérica. Hay muchos, son temas que son emergentes. La revista ha sido así porque de Latinoamérica, con Patricio y con Carlos Alzoni, han venido muchos papeles muy buenos y tengo que agradecer por eso. Pero la idea es también de ir un poco más adelante en el esfuerzo que está en la literatura internacional, el problema de Venezuela. Bueno, hay gente muy buena en Venezuela que están ahora ahí, que están en España, que están en los Estados Unidos, que yo los desafié a hacer un papel, pero hasta ahora no tenemos gente que sea capaz de abordar este tema con un workshop local y con una sesión especial de algún congreso. Cuba es un otro tema que podría ser interesante, la Amazonia, la cuestión de cogestión urbana y pobreza, siempre los objetivos de sostenibilidad, las economías de diáspora en la América Central, como Cuba, Nicaragua, Salvador, Guatemala, y cómo funcionan, como también en el Medio Oriente, el Líbano y también en Asia del Sur, economías que viven de las remesas de migrantes. Yo pienso que es ahí en el Caribe un tema que sería importante. La diferencia entre instituciones de las diferentes islas de Caribe, relacionarlas con el desarrollo. De este tema que es difícil para mí de encontrar editores dentro de Estados Unidos que tienen
muchas revistas para publicar, y los papeles que me llegan son papeles que no son citados, son papeles que no son tan buenos como los otros. Y entonces yo pienso que era necesario en un año o unos meses de tener a alguien en Estados Unidos que, que sea hispánico o que trate de cosas que se pasen en los Estados Unidos y que normalmente nuestros colegas no son capaces de tratar, y son problemas de desarrollo regional y de desarrollo pessoal que son importantes. De este tema no sé si las drogas. Bueno, estas son ideas que yo pienso que serían la vocación de RSTP en el futuro. Si surge un problema, o si el problema está ahí por algún tiempo, entonces es necesario de mirarlo con unos ojos diferentes de la ciencia política, diferentes de common sense, de senso común, para jugar, para crear una alternativa de análisis del problema a partir de la ciencia regional. Bueno, muchas gracias. Yo miro este gráfico todos los días para ver cómo vamos. Pues gracias. Muchas gracias, Tomás. Muy interesante la presentación y todos esos insights para los que estamos escuchando hoy. Vamos a darle paso de una vez a Vicente para que nos cuente un poco su visión y al final abrimos micrófonos para preguntas. Muchas gracias a todos. Estoy compartiendo pantalla y estoy enseñando la web principal de Investigaciones Regionales. Investigaciones Regionales es una revista española dedicada al estudio de la ciencia regional. Publica 3 volúmenes al año y tiene en torno a 7, 10, 12 papers en cada volumen. Es una revista con una vocación de publicar trabajos de ciencia regional, y eso implica no solamente de economía. Lo digo porque he estado mirando el programa y me parece que a la Asociación Colombiana de Ciencia Regional le pasa como a la española. Está llena de economistas, ¿vale? Posiblemente sea así. Bueno, pues la vocación de nuestra revista intenta trascender la economía. Como la ciencia regional, es una revista de ciencias sociales. Aquí caben trabajos de geografía, de ciencia política y de sociología, ¿por qué no? Y yo creo que esto es un aspecto que tenemos que mejorar entre todos, ¿vale? Tenemos que mejorar entre todos, y cuando hacemos reuniones de ciencia regional tenemos que no solamente seguir con las dinámicas que tenemos, que son positivas, y he visto que hay trabajos excelentes, al menos por el título, sino también ser inclusivos con otras disciplinas. Y eso es una de las dimensiones que intentamos, desde que yo me hice cargo de la revista, intentamos promocionar, ¿de acuerdo? Cuestiones que voy a explicar un poquito más también de la revista. Cuestiones que intentamos tratar, como todo editor, como ha explicado muy bien Tomás, lo que queremos es estar en el Journal Citation Report y tener muchas citas y que todo sea fantástico, etc. Entonces, ese es el principal objetivo. Nosotros tenemos una problemática diferente a la que se encuentra Tomás, puesto que la revista española es una revista con una reputación razonablemente buena dentro de nuestro entorno y que no tenía un nivel tan bajo. No obstante, tampoco tiene una vocación internacional tan amplia como la que tiene la revista de Regional Science Policy and Practice. Entonces tenemos una visión diferente del entorno, y nuestra política de tratamiento de los trabajos también es diversa. Así, dentro de lo que es estrictamente las citaciones, tenemos dos entornos en los cuales podemos analizar las citas. El primero es el Scopus, ¿vale? Las citas de Scopus, el índice de impacto, que hay varios índices de impacto. No obstante, el que permite tracear el Site-Score Tracker de manera más corriente lo que son las citas, nos sitúa la revista en un segundo cuartil en los ámbitos de economía, desarrollo y geografía, lo cual es bastante positivo, ¿vale? Pero pretendemos trascender. O sea, este 2,3 para nosotros no es suficiente, queremos llegar mucho más alto. Y recientemente
el Journal Citation Reports ha incluido, perdón, no estamos incluidos en el JCR, pero sí que estamos incluidos dentro del el entorno de Clarivate, ¿vale? En un índice que han sacado recientemente este año, en el cual se presenta el Journal Performance, se presenta un Journal Citation Indicator, en el cual ya nos proporcionan por primera vez un indicador de impacto de la revista que la sitúa en el ámbito de economía en un tercer cuartil a nivel internacional. Para ser una revista local, una revista española, aunque tenga una vocación internacional, tratando temas tanto europeos como latinoamericanos, pues creemos que es bastante aceptable. Y siempre intentamos, el objetivo fundamental de mejorar nuestro índice de impacto es la calidad de los trabajos. ¿Cómo conseguimos esto? Conseguimos esto, evidentemente, invitando a muchos trabajos, y aquí vuelvo a poner lo que podría ser, por ejemplo, el último volumen, a muchos trabajos que tengan que ver con dimensiones, pues no sé, por aquí estas de policy, por ejemplo, de política europea, vínculos entre aglomeración y crecimiento en Argentina, efectos espaciales, etcétera. Bueno, esto no recuerdo exactamente dónde era, pero sí que quería indicar una cosa, la temática es muy diversa, número uno. Número dos, tenemos trabajos de todo el mundo. Para que tengan una idea de la dimensión internacional, el 40% de los trabajos que recibimos vienen de Latinoamérica. Y un 17% vienen de Colombia, en particular. Lo cual es, yo creo que es bastante aceptable. Yo creo, no tengo nociones de cuáles son los niveles de rankeamiento que tienen en Colciencias o allí en su país para evaluar la investigación. Pero debo entender que investigaciones regionales debe tener algún tipo de valoración razonablemente positiva para que la gente envíe tantos trabajos y de una calidad bastante aceptable. Aún así, la revista, como digo, apuesta por una temática amplia, una dimensión internacional, ¿vale? La dimensión internacional quiere decir que el 40% de los artículos están escritos en inglés y un 60% en español. Es muy importante mantener una ventana para publicaciones de trabajos en lenguas que no sean la inglés. Esto es importante. Hay revistas que tienen una vocación distinta. Regional Science Policy and Practice es una revista de la Asociación Internacional de Ciencia Regional. Sin embargo, nuestra revista no lo es. Y tiene que haber revistas en las cuales se publiquen en castellano, en español. Y eso es importante. Pero sin perder la dimensión internacional. La calidad se consigue también rechazando muchos papers. La mitad de los papers que recibimos son rechazados en primera revisión. Perdón, no en primera revisión, antes de pasar a revisión. Y de los papers que pasan a revisión, de nuevo la mitad son rechazados. Por tanto, solamente publicamos un 25% de los trabajos que recibimos. Esto es mucho, esto es poco. Bueno, pues depende, ya dejo de compartir. ¿Vale? Pues depende de lo que uno quiera pensar. Pero la única manera a largo plazo de mantener la calidad de una revista y, por tanto, de dar valor añadido a la gente que publica en las revistas es mantener la calidad. ¿Cómo entendemos la calidad? ¿Cuáles son los temas que pensamos que ahora mismo pueden ser interesantes para publicar en la revista? Como digo, cualquier tema que tenga que ver con la ciencia regional. Pero somos particularmente positivos cuando recibimos, por ejemplo, trabajos de policy. Trabajos que evalúen políticas. Esto es algo que en los últimos 20-30 años en ciencias sociales ha cambiado radicalmente. Los últimos premios Nobel que hemos tenido en economía, que son los premios Nobel que hay de ciencias sociales, básicamente se centran en una cuestión, el análisis de la causalidad. ¿Hasta qué punto promover una política efectivamente podemos decir que tiene efectos en cualquier circunstancia para la cual fue diseñada dicha política? Bueno, pues esto se consigue definiendo perfectamente cuáles son los trabajos que queremos, se consigue mediante unas técnicas de análisis de causalidad para efectivamente comprobar si eso es así. Research Continuity, Instrumental Variables, experimentos, etc. Todo eso es más que bienvenido.
Eso es muy costoso muchas veces. No siempre disponemos de los datos, no siempre tenemos un instrumento, no siempre es factible diseñar un experimento de manera adecuada. Pero es que es la manera en la cual tenemos que hacer ciencia en muchas ocasiones si tenemos un objetivo. Ese objetivo no tiene por qué ser siempre el adecuado. Por ejemplo, en la circunstancia que nos toca vivir, con la pandemia COVID, no vamos a poder muchas veces hacer un análisis de causalidad y hacer un análisis descriptivo de qué está sucediendo en nuestro entorno más inmediato, en nuestras ciudades, en nuestras regiones. Pues eso también es relevante y por lo tanto también tiene cabida. Por lo que respecta a los datos o a las técnicas, no es tan importante los datos que utilicemos o las técnicas que utilicemos, aunque lo son. Lo importante siempre cuando publicamos un artículo es la pregunta. Si la pregunta que planteamos tiene interés, si capta la atención. Y muchos papers pasan a revisión solamente por plantear una pregunta interesante. Pero si no son capaces de utilizar técnicas adecuadas, de utilizar datos suficientes, pues cuesta mucho publicar, y esto es así. Entonces, una de las dimensiones, he visto algunos trabajos que por el título tienen unas características muy particulares para ser proclives al rechazo. Todos los trabajos que sean casos de estudio son casos que son difíciles de publicar, eso es así. Si hago un caso de estudio de un impacto económico de un concierto que tuvo lugar en una ciudad, eso es difícil de publicar. A menos de que tenga una nueva estrategia de estimación o que realmente haya sido capaz de utilizar datos muy buenos. Pero una encuesta de 300 personas que asistieron a un concierto no me va a servir para calcular un índice, un estudio de impacto económico local, etc. No es suficiente. Y eso es muy complicado de publicar. A lo mejor puedo publicar en la revista de mi universidad, etc., pero no en una revista que tiene una dimensión y una aspiración de trascender en el ámbito internacional. Hay un montón de trabajos últimamente que se están publicando con datos individuales con mucha profusión de detalle. Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando, y mucha gente en Europa y en el resto del mundo está trabajando con datos de seguridad social, en Italia, en España, en Alemania, y disponemos de millones de observaciones para un año. Si traceamos para 25 años para atrás, tenemos decenas de millones de datos. Alguno dirá, ya, pero yo eso en mi país no lo tengo. Bueno. A ver, yo acabo de publicar hace poco trabajos con datos, millones de datos para Ecuador, con los censos de Ecuador. Me consta que en Colombia hay muy buenas encuestas también. Hay muchos trabajos que se pueden hacer muy interesantes disponiendo de mucha información a nivel individual. Y estos son trabajos que realmente se pueden llevar a cabo. Si bien es cierto que no se puede tracear al individuo a lo largo del tiempo, bueno, se pueden controlar por un montón de circunstancias individuales que permiten ir más allá. O sea que hay realmente posibilidades de hacer trabajos a nivel internacional bueno y que tengan interés. Otros temas que están encima de la mesa, pues los objetivos de desarrollo sostenible, cuestiones relacionadas con el cambio climático o con consecuencias del cambio climático, inundaciones, tormentas, etcétera. ¿Cómo impacta todo esto, por ejemplo, en la desigualdad, en las posibilidades de migración de los individuos? Digo algunos temas que me van saliendo y que me son más cercanos, muchos de ellos. Y finalmente, quiero decir también aspectos relacionados con la característica particular de Latinoamérica. A ver, a mí cuando me llega un trabajo que tiene que ver con Latinoamérica, me interesa la circunstancia particular del país, de la región que se quiere aplicar. Y sobre todo me interesa aquellas cuestiones que son diferentes de lo que yo veo en España. Pongo un ejemplo. Si alguien publica un paper sobre Alemania, sobre Estados Unidos, y yo intento replicar y hacer lo mismo para España, va a ser un paper de segundo nivel. Si en cambio digo, mira, en España tengo unas circunstancias, unas particularidades que son distintas a las de Estados Unidos y Alemania y que hacen que no solamente voy a replicar lo que han hecho los otros papers, sino que voy a ir un paso más allá. Un ejemplo, mercado de trabajo, cuáles son economías de aglomeración en Latinoamérica. Las ciudades latinoamericanas y las ciudades de muchos países están
inundadas de una informalidad en el empleo que no tiene la misma dimensión en países como Estados Unidos, Alemania o España. Bueno, pues eso es interesante. Y eso es lo que realmente le da un valor añadido a un trabajo que pueda venir de otros entornos. Entonces, no es tanto replicar como intentar adaptar a las circunstancias particulares y a partir de ahí darle un valor añadido. Un valor añadido que yo no voy a poder analizar esa dimensión. Yo creo que Colombia en ese sentido tiene un pie ya en la OCDE, ya es un país de la OCDE, por tanto tiene muchas características que la hacen un país desarrollado, pero sin embargo sigue teniendo también una dimensión latinoamericana que le hace todavía tener características que la hacen comparable a otros países del entorno y que por tanto se puede disponer de, o le permite dar un salto de calidad a la hora de proponer estudios rigurosos e interesantes y al mismo tiempo novedosos. Por lo tanto, yo creo que hay todo un mundo para realmente que los trabajos de autores colombianos pues puedan salir como champiñones y que los veamos en todas las revistas, tanto en la de Regional Science, Policy and Practice como en investigaciones regionales. A mí sí que me gustaría, y aquí ya hago una invitación a todo el mundo, que surgiesen solicitudes de special issues, de números especiales, que viniesen de, no tanto de España, que tenemos muchas, sino de otros países latinoamericanos. Investigaciones regionales tienen una dimensión europea, primero española, pero europea y latinoamericana. Y en muchas ocasiones nuestros estudios, los volúmenes especiales son muchas veces temáticos, y entonces siempre tiene que haber trabajos de muchos países, muchos trabajos en inglés, no todos, evidentemente, pero en ocasiones yo veo que falta que haya gente del entorno de Latinoamérica, de Colombia en particular, ¿por qué no?, que se lancen a hacer propuestas de special issues. ¿Vale? Nosotros no, salvo casos especiales, nosotros no vamos llamando a gente que nos ofrezca esta posibilidad, sino que es la gente que se aproxima a nosotros. ¿Cómo hacerlo? Pues básicamente tener una idea de un tema, ¿vale? Entonces a partir de aquí vienen dos opciones. Uno, hablar con el comité editorial y entonces decir, bueno, pues me gustaría hacer un special issue, por ejemplo, sobre el COVID en Latinoamérica a nivel regional, urbano, etcétera. Y dos, ya venir con una propuesta de papers debajo del brazo, ¿vale? Entonces la primera opción, se puede lanzar un call for papers, se pueden hacer sesiones especiales en congresos nacionales e internacionales sobre el tema. Y a partir de ahí ir recogiendo papers. Y la segunda es que uno haya hecho un workshop, haya hecho una sesión en un congreso y a partir de ahí haya recogido pues esto, en torno a una docena de trabajos que puedan pasar posteriormente a evaluación en la revista. ¿Vale? No se pide ningún tipo de fee en la revista, Investigaciones Regionales es completamente abierta y entonces las submissions son gratis. Y los trabajos se pueden leer gratis. Nos cuesta mucho dinero, nos cuesta mucho esfuerzo, pero pensamos que realmente es algo, bueno, tiene un punto de lo que entendemos que tiene que ser la ciencia. La ciencia tiene que ser abierta para todos, ¿vale? No solamente para el que publica, sino también y el que tiene recursos, como las universidades de aquí, sino también para otros entornos. Espero no haberme extendido, muchas gracias por todo y quedo a la disposición de todos por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. También muy ilustrativa la charla. Creo que todos nos quedamos con una buena idea del alcance de cada una de las revistas y les agradezco mucho a los dos por eso. Abrimos micrófonos para intervenciones del público, preguntas, comentarios, dudas. Por favor, levanten la manito y les habilito el micrófono y el video, por favor. Mientras no se lanza nadie, aprovecho para saludar a todos mis amigos colombianos, como veo por ahí a Luis Armando y veo a más gente, que para mí es un placer, aunque sea virtualmente, poder veros. Muy bien. Ahí está Luis. Pongamos la cámara entonces para que nos veamos y no seamos asimétricos.
Bueno, aquí desde la conferencia habíamos preparado unas preguntas, pero creo que las han respondido todas en sus presentaciones. Tal vez la que queda un poquito más por contestar sería cuáles son las mejores prácticas para enviar un artículo a sus revistas, o sea, lo que se debe hacer y lo que se debe evitar al enviar un artículo. No sé si Tomás o... Citar al editor, por ejemplo, algo así, ¿eso ayuda? Eso ayuda siempre. Bueno, bueno, la primera cosa es que tiene que ser, bueno, nosotros tenemos que hablar, escribir en inglés con orgullo y malo, pero es mejor que de escribir el inglés revisto, que sea entendible por los revisores y por los editores. La otra cosa es que el título y el abstract tiene que ser muy claro. Muchas veces hay abstracts que son solamente la primera parte del paper, donde no refieren los resultados. Pero para mí hay aquí un punto que es importante de hablar, que es lo que está pasando en las ediciones científicas. Y por un lado hay una difusión muy grande de revistas que se dicen open access, pero que de facto son predatorias, que sacan el dinero de la gente cuando tienen impact factor, y que si nosotros hacemos una revisión de algún artículo para ahí, tenemos la noción, la idea, que son muy rápidos en aceptar los artículos, porque lo que interesa es que sacan los dinero de la Open Access. Y hay, por ejemplo, Patricio me ha indicado una serie de reportes de España y de otros países que están un poco desadelantados con esta reacción de algunas revistas. Bueno, face a esto, lo que yo defiendo es mantener una estructura seria, pero creciendo, de la revista, porque tiene algunos años y porque se mantiene. Y sabemos que cuando eventualmente esta limpieza que va a venir, bueno, nosotros tenemos lo trabajo normal hecho. Hay una otra idea que yo pienso que nunca está tratada en ciencia regional. Los problemas de la distribución de las rentas, y que es muy importante, de recursos naturales, y que es muy importante en América Latina, en todos estos países que son más periféricos y que tienen más rendimiento, más producto proveniente de recursos naturales. Y esto no está solucionado en economía. Y pienso que es un tema que debería, por ejemplo, von Thünen ha tratado, y los otros han tratado, de la distribución de la renta, del producto en trabajo y capital, pero no que lo sea entre el trabajo capital y la renta de recursos naturales, no solamente como pagamento del producto, pero la distribución del producto en el espacio, en términos personales y también en el espacio. Y pienso que es un tema central para el desarrollo regional en todo lado, por la guerra y por la paz, y también por la gestión sostenible de recursos. Y bueno, nosotros vamos a continuar, si podemos, a continuar en cantidad y calidad. Yo hablé con Wiley para tener 12 issues, 12 volúmenes per año. Porque la idea es que es muy difícil por las revistas nacionales de
tener un impacto fuerte grande. Entonces, una forma de responder, de reagir a esta limitación de la revista portuguesa, la revista española, la revista italiana, de ascender a un estadio diferente, es de crear una revista de la ciencia regional que tiene varias subrevistas, dos números al año de América Latina, uno de África, dos de Asia y los otros los normales. Pero este es un sueño. Vamos a ver lo que pasa en julio cuando van a decir que sí o que no al Impact Factor y después vamos a ver. Pero yo he preguntado a Wiley si en 2023 nos podemos aumentar el número de volúmenes para esta revista, que como Regional Studies tiene una vocación, puede tener una vocación más de permitir que la gente que hace buenos trabajos los publique trabajos que son interesantes por la ciencia y por la política y por la gente, y también de todo el mundo. Bueno, es esto. Gracias. Gracias. Tal vez Vicente quiere complementar. Sí, Enrique, yo sobre lo que preguntabas exactamente qué hay que hacer para enviar un paper. Primero, que tenga que ver con la revista. Parece una tontería, pero o sea, la cantidad de rechazos que hago porque me envían cosas de evolución de mercados financieros, digo, pero bueno, esto que... Primero, que tenga que ver con la revista, ¿vale? Segundo, que tenga un formato adecuado, ¿vale? Que no sean, que por favor, que la gente no envíe un pantallazo de Levius. Es que son cosas obvias, pero me sorprende seguir recibiendo algunos trabajos de gente que está en una maestría y que envía alguna cosa. O sea, las formas importan. Tercero, ha sugerido algo Luis Armando, dice, citar al editor. Bueno, citar al editor muchas veces puede parecer, el editor tranquilamente puede estar viendo como que este me la intenta colar, o sea que tampoco puede ser una buena idea. Pero sí que es bueno que realmente el trabajo tenga que ver con la revista. Y entonces cuando uno está escribiendo un trabajo, uno lo primero que tiene que hacer es mirar las referencias que está citando. Vale, si yo tengo 10 citas a American Economic Review, pero sé que mi trabajo pues, no va a ir allí, pues vale, pues ya me intento cambiar un poquito el objetivo, pero que tenga que ver, que realmente sea algo que esté conectado y con la revista en la cual yo lo quiero enviar. Y sobre todo yo creo que lo he dicho antes, tener una pregunta clara, una revisión de la literatura adecuada y a partir de ahí pues proponer un estudio. Y el estudio puede ser cualitativo, cuantitativo, teórico, da igual, pero sobre todo tiene que tener una dimensión metodológica que sea perfectamente sustentable y que los resultados sean generalizables. Es decir, aunque mi trabajo sea sobre las circunstancias particulares en las regiones rurales de la Amazonía, ¿hasta qué punto eso me puedo elevar y puedo pensar que hay una serie de impactos o que puede trascender y que yo puedo generalizar esos resultados para cualquier zona rural en cualquier otro entorno? Yo creo que eso es importante. Ese es el punto fundamental para rechazar los trabajos. Sobre todo son temas, cuestiones metodológicas y sobre todo los casos de estudio que se planteen como algo demasiado local, que no tengan vocación de trascender a exactamente lo que se está analizando. Yo quiero analizar el mercado de trabajo informal y resulta que lo aplico para Colombia, pero mi objetivo no es Colombia, mi objetivo es los mercados laborales informales. Muy claro, gracias. Por aquí Andrés Domínguez tenía unas preguntas. Andrés, ya tienes la posibilidad de... Hola, de buenas. Oiga, buenas. no encontré el botón de la mano. Qué pena. Ah, no sé. Pero listo. Pues me alegra mucho saludarlos. Sobre todo que uno siempre recuerda a los evaluadores de su tesis de doctorado. El profesor Vicente fue el evaluador de, no sé si se acuerda, pero de las muchas que habrá evaluado, pero me acuerdo muy bien de su criterio. Mi pregunta tiene que ver con que uno cuando trabaja, sobre todo con estudiantes de maestría,
y que hay un incentivo muy interesante para poder publicar sus trabajos, ¿cierto? Y que no se queden pues en un anaquel olvidados. Entonces, me gusta mucho esa orientación que se les da a los estudiantes para que ya desde ese trabajo empiecen a escribir el documento en el formato de un artículo publicable, ¿sí? Pero cuando se va a enviar, pues muchas revistas tienen esa restricción de que el trabajo que ya el documento o el manuscrito que se envía para publicación tiene que ser muy diferente a lo que posiblemente ya se encuentra entregado en una universidad como un producto de trabajo de grado. Entonces, la pregunta fundamental es esa, es decir, si sus revistas tienen estas restricciones o también incentivan a que los estudiantes de pregrado pongan sus trabajos a disposición de sus revistas. Muchas gracias. Bueno, por lo que a mí respecta, yo no tengo ningún problema en que nadie envíe ningún tipo de trabajo. O sea, si me lo envía uno de pregrado, me lo envía un estudiante de máster o incluso que está acabando los estudios de grado, no tengo ningún problema. Reconozco en cualquier caso que es complicado publicar un trabajo de máster, puesto que normalmente un trabajo requiere mucho tiempo, requiere mucha dedicación y los que ya hemos aprendido a hacer trabajos, a mí me costó mucho publicar mi primer paper, pero mucho, ¿vale? Estuve dando vueltas, llevando un artículo para aquí y otro. Y al final, bueno, los que no sabemos escribir, pues vamos aprendiendo y más o menos ya juntamos letras, pero no mucho más. Entonces, yo animo perfectamente a los estudiantes de grado que envíen su trabajo. Al final tienen que hacer un formato que sea, pues el formato de un artículo, son 25 páginas, 10.000 palabras, puede tener 12.000, puede tener 8.000, no pasa nada, pero ese es el entorno que tiene que tener. Y ese es el formato en el cual estamos acostumbrados y que vamos a recibir. Si alguien envía 50 o 60 páginas, pues no, ¿vale? Entonces, y luego el proceso de maduración. Proceso de maduración. Yo a veces cuando tengo un trabajo, cojo y lo guardo en un cajón y lo vuelvo a coger al cabo del mes. Me lo vuelvo a leer, digo, yo escribí esto. A veces, en los trabajos de maestría, uno termina la maestría y ya lo quiere enviar. Y claro, la gente ya ha terminado la maestría y se pone a trabajar en otra cosa. Entonces, claro, ahí hay un proceso de maduración de la investigación que es posiblemente algo que cueste y que no sea tan sencillo. Pero bueno, no creo que ni Tomás, ni yo, ni ninguna revista rechace por defecto ningún trabajo de nadie simplemente porque sea de una maestría. La cuestión es más bien de la calidad del trabajo, no del origen. Hablamos ahora entonces. Pero dos puntos solamente. Uno es que tenemos un trabajo interdisciplinar. Muchas veces hay que ser eventualmente un poco humilde para juntar diferentes personas, los que son más teóricos, los que saben los últimos métodos que son aplicados, los otros que están más interesados en el tema, para trabajar en conjunto. La idea es de traer nuevas evidencias para la ciencia y para la sociedad. Y esto, yo pienso que hay otras disciplinas como los biólogos, los ecologistas, que trabajan muy bien así. Yo pienso que ahí tenemos que ser serios de no poner toda la gente ahí, pero podemos mejorar mucho el trabajo mismo de mestrado si hay un envolvimiento del supervisor, de gente que sabe más, y la idea está los datos están trabajados, los métodos están ahí, y puede de una tesis de mestrado traer un papel que sea muy interesante o de una parte de un doctorado. La otra idea es que para mí ha sido muy interesante esta interacción con los revisores, que de facto deberían eventualmente estar en el papel final sus comentarios, porque la idea es traer
un nuevo conocimiento y no probablemente de examinar, de hacer un examen. Y ahí la seriedad con que los autores tratan los comentarios de los revisores es esencial, porque la gente que está leyendo a pro bono nuestro trabajo es comentando y ayudando, son muy importantes y tenemos que responder mismo si no concordamos. Si no concordamos, bueno, decimos, explicamos y aprendemos en conjunto lo que es los objetivos de esta interacción de cientistas. Y es eso, pedagogía del aprendizaje a lo largo del proceso de hacer un papel, y también la idea que los economistas normalmente no aceptan de trabajar en conjunto, porque muchas veces para tenernos lo mejor y relativamente en tiempo, es necesario de destacar, quién sabe, un pormenor, la teoría, la literatura, el método, aparte de la idea que surge, que es novel. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Tomás. ¿Dije? Sí, John James, tú Sí. tenías la mano levantada, ¿verdad? Sí, tenía la mano levantada, pero luego la bajé. Bueno, nada. Solamente aprovechar el espacio para saludar a Vicente y a Tomás. Yo soy el presidente de la Asociación Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos y con Vicente tuvimos un par de mails posterior a un artículo que él dijo, bueno, y este artículo yo no sé de qué va, que se llama Spatial Social Effects on the Decision to Participate in a Developing Country, que es un artículo que estaba muy relacionado con lo que planteaba Vicente en el sentido de que si bien era un artículo sobre Buenaventura y sobre las decisiones de participar de los jóvenes en Buenaventura, se podía generalizar. Y creo que eso es muy importante lo que planteaba Vicente en el sentido de que hasta qué punto algo que puede ser muy específico puede ser generalizable y que se puede aplicar en cualquier otro contexto. Y yo creo que ese es un tema que es muy importante y muy relevante. Y nada, darle las gracias a Tomás y a Vicente por sus comentarios, por este espacio que sin duda pues sirve mucho para todos aquellos que estamos en esta labor grande de estar publicando. Muchas gracias. Creo que tiene Gracias. otra pregunta. Sí, Nicolás Cuervo, adelante, por favor. Hola, buenos días. Pues muchas gracias. Quisiera pedirles pues que desarrollaran un poquito este punto que también John James lo menciona de la generalización y de cómo presentar los trabajos. Yo tengo un dilema, pues a mí me interesa mucho Bogotá y realmente es lo que me interesa, ¿no? Y realmente aquí, pues digamos, en estos procesos de revisión, de presentar los resultados, ahí hay pues algo pues que me ha costado. Yo he recibido pues comentarios negativos, se han rechazado algunos artículos con este argumento de que es muy específico. Lo que quisiera es de pronto pues pedirles que ampliaran un poquito más este tema. ¿Cómo hacerlo? Porque miren, yo pues siento también, hay algunos trabajos que sí estudian, no sé, a Chicago y ahí sacan unas teorías generales para todas las ciudades del mundo. A mí me parece algo osado, algo que no es tan pertinente y no quisiera replicarlo para el caso pues propio, ¿cierto? Sacar conclusiones generales. No sé cómo, digamos, si es por el lado de la discusión, de los resultados o de pedirles un poco más de desarrollo en ese sentido. Y por otro lado, una pregunta pues para ambas revistas, la división entre los temas regionales y urbanos. Yo les tengo un pie en cada uno de los temas. Hay temas míos que son muy propios al interior de la ciudad, ¿cierto? Los precios de la vivienda, las alturas de las viviendas en diferentes zonas al interior de la ciudad y otros un poco más regionales de pues, lo que vamos a presentar esta tarde de finanzas municipales. Pero entonces, ¿las revistas de ustedes están específicamente a este ámbito más grande o los temas también intraurbanos caben dentro de los temas que se revisan? Empieza tú, Tomás, ahora. Bueno, como para
generalizar, la idea es que tienes que hacer una revisión de la literatura amplia sobre el tema y después la discusión se relaciona con esta literatura que ha revisado. Entonces, tiene algo, en su caso, la Bogotá o Cali o lo que sea, tiene algo a acrecentar, a juntar a esto. Pienso que es una idea clara porque hacemos ciencia, lo que acreditamos es que las reglas que buscamos en un sitio son aplicables en todo lado, si no, no hay ciencia. Y bueno, tenemos que revisar antes y después intentar discutir lo que acrecentamos. En la otra pregunta sobre rural o regional. Bueno, nosotros tenemos un foco muy de especialistas. Entonces, no hay esta distinción. Puede haber ahora un Global South de problemas. Tiene gente que trabaja regional y trabaja lo urbano. Es lo tema de Sustainable Development Goals. Entonces, no es urbano, no es global. Pero ahí hay una frontera que nosotros no cuidamos, y que es una frontera importante, que es la frontera con el urbanismo y con la forma urbana, con la estructura urbana. Y tenemos el trabajo de movilidad, pero lo detalle del tejido urbano, yo pienso que es un diálogo con los arquitectos, los sociólogos, que está por hacer. Esta gente de ahí de Tailandia, que son arquitectos, Suti and Nish, que son estudiantes de Jean Clotilde, ellos están ahí. Ahora voy mañana a Nápoles y ahí está gente de arquitectura que está preocupada con la relación entre economía y la arquitectura a nivel urbano. Y ahí yo pienso que tenemos mucho que avanzar. Hay un tema ahí si hacemos un tema con un workshop con esta gente y discutimos la estructura urbana y lo que pasa en términos de desarrollo y de interacción, es crucial. En cualquier ciudad, en un barrio de Río o de Bahía o de Bogotá y en los Estados Unidos, yo pienso que es un tema nuevo que nos conecta, liga con los arquitectos que trabajan mucho por sí mismos, porque en términos económicos, la arquitectura tiene mucho más poder que los problemas de desarrollo, que es más de largo plazo y que no tiene un poder económico tan grande como la arquitectura. Pero esto es un tema, es un tópico, una área científica que nosotros tenemos obligaciones de atender. Y hasta ahora tenemos estos colegas que están un poco lejos y bueno, que tienen ahora unos papeles en un especialista, pero que este es el problema de la ciencia regional, que hay muchos nichos y lo que debíamos hacer, sobre todo en países como Portugal, España, países que no están en el core, que ahí la gente está muy especializada porque la dimensión de mercado científico es muy grande. Aquí en Colombia, Portugal, Marruecos, España, los problemas tienen que ser a nivel local trabajados interdisciplinarmente. Entonces, si la realidad es una ciudad que no sea parroquialmente, entonces ahí tenemos de combinar, de utilizar los métodos que tenemos y de avanzar por ahí, porque ahí hay mucha novedad a traer. Gracias. Yo, sobre el tema rural-urbano, a mí no veo problema en publicar en un sitio o en otro, realmente. Publicar en una revista, en la misma revista, temas. Un ejemplo, ¿cuál es el impacto de poner una biblioteca en un barrio? ¿Vale? Eso es un tema urbano. Yo puedo hacer una regression discontinuity sobre un barrio, sobre otro, pongo aquí una biblioteca, etcétera, y da igual, da lo mismo. Puedo hacer un análisis urbano comparando ciudades del mismo país.
hasta qué punto eso es urbano o eso es regional. ¿Vale? Migraciones entre ciudades en lugar de migraciones entre las regiones. ¿Eso qué es? Eso está justo en medio, ¿no? Yo creo que cabe todo. O sea, en ciencia regional precisamente es un sitio en el cual el espacio cabe, ¿vale? Incluso se podría uno plantear hasta qué punto las migraciones entre países no son una dimensión más del trabajo regional. ¿Vale? Pero eso ya tiene otro nombre, que es economía internacional. Pero bueno. Y sobre lo primero, a ver, ¿cómo trascender el caso particular? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. De un caso que estábamos ahora planteando con un paper que tengo una coautora. Oye, que quitar el nombre del caso del estudio del título del paper. ¿Qué supone eso? Supone que lo importante no es Bogotá, ni España, ni Alemania, ni Bélgica. Lo importante es lo que tú estás estudiando. Lo importante es el Transmilenio. Lo importante es el transporte urbano. Lo importante son las políticas de vivienda. Pues hago una revisión de políticas de vivienda. Y me pongo a mirar. Y luego después, evidentemente yo voy a tener una política en mi ciudad. Y esa es la que yo quiero evaluar. Vale, bien. Pero, sobre todo, voy a plantearlo en términos de evaluación de políticas de vivienda de este estilo y qué se ha hecho en el mundo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué Colombia es un buen caso de estudio para analizar esto? Entonces ahí me explico. Pero el ejemplo más claro es este. Quitar el título del caso de estudio. Cuando uno lo quita, realmente se da cuenta de que Bogotá, Colombia, España o Barcelona son absolutamente una excusa para realmente estudiar una pregunta que puede ser importante para todo el mundo. Yo ya sé que los estudiantes de doctorado de Ecuador hacen trabajos de Ecuador. Eso no es el problema. Pero yo tengo que convencer a la revista, tengo que convencer a la gente de que Ecuador en el fondo es una excusa para demostrar que yo quiero estudiar algo que es importante. Y de verdad, quítale el título de Bogotá a tus papers. Ya verás cómo tiene una dimensión distinta. Tú mismo lo verás, tú mismo lo verás. La hora del almuerzo, ¿no? Ahí almuerzan pronto. Sí, señores. Bueno, no, muchísimas gracias a Vicente y a Tomás por su intervención hoy. Creo que ha sido muy fructífero sus comentarios. Podemos aplaudir como hace Luis Armando con los emoticonos de Zoom. Y bueno, aquí estamos muy atentos entonces a cualquier novedad sobre las publicaciones en estas dos revistas. Aprovecho este momento para decirles que nuestro programa continúa a las 2 de la tarde. Tenemos 3 mesas buenísimas, que son Mesa de Ciudades, Econometría y Análisis Espacial y Desarrollo Local y Regional 1. Y a las 4 tenemos otras 3 mesas, que son Finanzas Subnacionales, Desarrollo Local y Regional 2 y temas de mercado laboral. Entonces, agéndense, entren. Ahí están en el programa, están todos los links de Zoom, y aprovechen mucho esto y aprovechemos para Zoom mediante tejer redes entre nosotros también para potenciar toda esta investigación en temas regionales. Entonces, muchísimas gracias a todos. No sé si alguien quiere decir algo más, y si no, bueno, les deseamos un buen almuerzo, buen fin de jornada para Vicente y Tomás, y aquí muy a la orden. Gracias. Adiós, Vicente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Gracias, bueno verlos.